Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast El Español de América, un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro, de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. Vamos a hablar hoy de palabras, de vocabulario, de palabras que hemos heredado de las lenguas indígenas americanas. Las principales características del léxico, del vocabulario de Hispanoamérica se gestan en el mismo proceso de descubrimiento. Imagínate la siguiente situación. Estás en un país extranjero y tienes que contarle a tu familia pues costumbres, comidas, cosas distintas que ves en ese país y que no se encuentran en el tuyo. ¿Cómo explicas las cosas? Pues el procedimiento básico, siempre en la historia de la humanidad se ha hecho así, ha sido comparar lo nuevo con lo viejo. Es como es una expresión que va a repetirse muchísimo en los textos que describen las primeras impresiones de América. El individuo que tiene que explicar cómo es América, tanto el cronista como el soldado de a pie, lo único que pueden hacer es eso, comparar y utilizar en esa comparación las palabras que tenía el vocabulario español del siglo XVI. Son palabras en su mayor parte procedentes del latín que constituyen lo que llamamos el fondo léxico patrimonial. En primera instancia son las palabras que lleva el conquistador las que se amplían en significado, las que se adaptan para describir la realidad americana. Ese vocabulario va a sufrir un proceso de expansión semántica, a partir del cual las palabras del castellano van a adquirir nuevos significados relativos, aplicados exclusivamente a América. Eso es lo que llamamos americanismos léxicos. Aunque en las descripciones la mayor parte de las palabras son de ese fondo patrimonial, las palabras del castellano de la época, desde los primeros textos que describen América se empiezan a introducir voces procedentes de las lenguas indígenas. Canoa es el primer indigenismo que tenemos documentado. Esta introducción no fue muy lenta y fue absolutamente constante, es decir, va creciendo de una manera muy significativa conforme avanza el propio descubrimiento y se introducen voces de cada una de las lenguas indígenas, de las principales con las que se entra en contacto siguiendo el propio camino de la conquista. En primer lugar, pues palabras taínas, palabras caribes, antillanas, palabras del maya, del náhuatl, y cuando se vaya descendiendo hacia el sur empezarán las palabras procedentes de la lengua quechua y de otras de América del Sur. Lo que me llama la atención y lo que quiero comentarte hoy es que estos indigenismos, estas voces procedentes de las lenguas indígenas que entran en el español, que aprende el conquistador y que poco a poco pues van llegando a la península, entran de una manera absolutamente plena en la lengua española. Es decir, no son palabras que se introduzcan para utilizarlas en la vida cotidiana y ya, sino que entran en todas las capas sociales, en el uso prestigioso de la lengua, incluso con un cierto halo exótico. Por ello, las encontramos en las obras literarias de los grandes autores de la literatura española del siglo de oro. Por ejemplo, en Cervantes aparecen las palabras cacao, cacique, caimán, caribe, huracán, loro. En Lope de Vega aparece cacique, caribe, areito, canoa, cazabe,
chocolate, guacamayo, hamaca, mandioca, naguas, tiburón o tuna. En Góngora aparece arcabuco, loro, mico y tiburón. En Tirso de Molina, carey, caribe, huracán, naguas. En Baltasar Gracián, caribe, chocolate y mico. En Calderón de la Barca, caoba, carey y tabaco. Estos son solo algunos ejemplos de lo que ofrece la literatura española del siglo de oro español, tan prolífica y tan variada. También rastreamos a América, la presencia americana, en los títulos de algunas obras. A mí me resulta fascinante una obra de Lope de Vega que se llama Aurora en Copacabana. No sé, parece que tiene nombre de revista o de vodevil actual. Pero así es, América era algo ignoto, interesante, exótico, misterioso, y también era el colmo de toda esperanza en la sociedad española del siglo XVI. Los autores de la época, como reflejo y respondiendo a la necesidad del momento en que escriben, recogen voces, personajes, situaciones, escenarios y palabras de América. América está presente en las letras del siglo de oro español como un elemento de plena categoría y como un referente cultural de la sociedad española, porque de hecho lo es en la sociedad peninsular de los siglos XVI y XVII. Y desde el español y a través del español, las voces de las lenguas indígenas americanas van a extenderse por Europa, precisamente apoyándose en el prestigio que tenía la lengua española en la Europa de la época y en el interés que había por su aprendizaje. Y estas voces procedentes de las lenguas indígenas se difundirán por otras lenguas europeas y allí están hasta hoy, en inglés, en francés, en italiano, etc. Muchas gracias una vez más por compartir tu tiempo conmigo escuchando este podcast sobre el español de América. Aprecio que dejes tus comentarios y sugerencias. Dime qué temas te gustaría conocer más o que tratara en algún próximo episodio. Te espero la semana próxima con un nuevo capítulo y hasta entonces puedes encontrarme en las redes sociales, en Twitter Español América y en mi web evabravogarcia.com. Un saludo y hasta pronto.